Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 dice así la palabra de nuestro Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por favor, acompáñeme, incline su rostro y oremos juntos a nuestro Padre. Padre bendito, santo, 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 Dios eterno y soberano, tú que habitas en luz inaccesible, pero por el puro afecto de tu voluntad, hoy podemos conocerte a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque fue tu luz la que nos resplandeció. Fuiste tú quien ha abierto nuestros ojos espirituales para poder contemplar tu gloria. Tú que eres tan grande, tú que eres tan excelso y sublime, mientras que nosotros somos tan bajos y pecadores. Sin embargo, tú, en tu eterna y soberana voluntad, dispusiste acercarte a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, llamarnos y darnos eterna salvación. Gracias, Padre, por eso. Y esta mañana estamos aquí nuevamente como tu iglesia, rogando tu dirección, rogando que tú nos hables por intermedio de tu palabra. Dios mío, queremos conocer tu voluntad, queremos aprender más de ti, de tu persona, de tus características, de tus perfecciones, de tus atributos. Padre, y necesitamos de tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo, todo simplemente sería enriquecimiento intelectual, pero de ninguna manera transformaría nuestras vidas. Y eso es lo que anhelamos, Señor. Transforma nuestro corazón. Ayúdanos a ver la vida, a ver las cosas como tú las ves. Que saquemos nuestra perspectiva mundana, humana, y que podamos verlo como tú ves tu palabra. Dios mío, como pastor te ruego que dirijan mis labios para que pueda acudir única y exclusivamente a tu verdad, en tu palabra, en las Escrituras, y que tu Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, te doy por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Sin duda alguna, uno de los temores más grandes que perturba al ser humano es el miedo a sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta ese momento en el cual tenemos que enfrentarnos a algún sufrimiento o a algún dolor. Ese miedo al sufrimiento, los psicólogos, los psiquiatras más bien le llaman la algofobia. Ahora, este miedo al dolor es justamente lo que no permite que las consultas odontológicas estén llenas, por ese miedo al dolor. No nos gusta que nos duelan las cosas. Pero sin embargo, podemos aprender muchas cosas del dolor. Y la Escritura es enfática en mostrarnos la importancia del dolor en el desarrollo del cristiano. El sufrimiento, la tribulación, la persecución son elementos importantísimos para el crecimiento del cristiano. Si no pasamos por esas situaciones, evidentemente no podremos crecer al nivel que nuestro Dios quiere que nosotros crezcamos. Ahora, ciertamente el sufrimiento puede ser aprovechado por nosotros. Y hay elementos que uno puede rescatar del sufrimiento. Por ejemplo, el dolor nos enseña los límites que tenemos. Nunca sabemos hasta cuánto podemos aguantar, sino hasta cuándo estamos sufriendo y nos duele algo. Muchas veces pensamos que no tenemos tolerancia al dolor físico, por ejemplo. Sin embargo, a la hora de estar teniendo alguna situación determinada, podemos ver efectivamente in situ cuál es nuestra tolerancia al dolor. También el dolor nos permite disfrutar, o más bien valorar el presente. Cuando estamos pasando por momentos de aflicción, es cuando vemos el pasado y notamos que habían situaciones de nuestras vidas que eran algo incómodas, pero que en realidad no se comparan en nada al dolor que estamos llevando en este momento. Y es ahí como valoramos cuando no era tan terrible el sufrimiento que estábamos experimentando. El dolor nos ayuda a valorar ciertas cosas.
Y también, por cierto, el dolor nos lleva a la maduración. Como lo mencioné la semana pasada, el dolor permite, luego de haber salido de permite que analicemos nuestra vida y veamos las cosas en las cuales hemos crecido. Si Dios no permitiera el dolor, la verdad es que no veríamos cuánto podemos llegar a crecer. La Escritura dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que el Hijo, mediante lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y también es necesario que si el Hijo de Dios tuvo que sufrir para aprender la obediencia, nosotros, quienes somos hijos de Dios por adopción, también aprendamos el sufrimiento. La semana pasada comenzamos esta segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y vimos cómo esta epístola se da en un contexto bastante especial. Vimos cómo se da en el contexto de la persecución. Los tesalonicenses estaban viviendo y estaban siendo perseguidos a causa de su fe. En el libro de los Hechos, a partir del capítulo 16, se nos muestra cómo es que efectivamente Pablo, guiado por el Espíritu Santo, funda las iglesias en Macedonia y dentro de ellas estaba la iglesia de Tesalónica. Ahora, lo interesante de esto es ver cómo el foco de persecución que se gestó en la ciudad de Tesalónica fue grande a tal punto que Pablo tuvo que salir huyendo al poco andar en esa ciudad. Ahora, en su primera epístola Pablo les exhorta a un montón de cosas, pero la situación que se da en esta segunda epístola no es muy distinta a la primera. El dolor, el sufrimiento, pero por sobre todo la persecución por causa del evangelio estaba creciendo más y más. La semana pasada hablamos de esto en los primeros 4 versículos, pero nos enfocamos del sufrimiento de una manera general y no tan enfáticamente al sufrimiento que apunta el texto en cuestión, que es la persecución y la tribulación por causa de tu fe. Y la verdad, querido, es que este mensaje no pareciera que sea tan importante en nuestros tiempos, pero sin duda lo es. Sin duda lo es. Porque quizá vemos que en nuestro país no se nos prohíbe predicar el evangelio, no se nos prohíbe hablar de Cristo. Vemos que quizá en Latinoamérica tampoco se nos prohíbe hacerlo, pero hay realidades en otros países, en otras latitudes del mundo, donde sí es pagado con la vida la predicación del evangelio. Y muchas veces nosotros empezamos a vivir una vida light, empezamos a vivir un cristianismo sin sufrimiento. Un cristianismo que está ajeno a la realidad que muchos hermanos nuestros están padeciendo en otros lugares del mundo. Nosotros vivimos un evangelio muy gringo, donde las misiones incluso se hacen con un nivel de comodidad que distan mucho de las misiones del primer siglo y también las misiones de la era moderna. Y la verdad es que de alguna manera u otra, como creyentes, nos hemos acostumbrado a ciertos estándares, a cierta tranquilidad, cuando la verdad a lo largo de la historia del cristianismo nunca lo ha sido así. Cuando hablamos del evangelio verdadero, vamos a ser perseguidos. Quizá no al nivel del cual nuestros hermanos en Medio Oriente están siendo perseguidos, pero sí vamos a empezar a ser perseguidos. Cuando tú te empiezas a parecer a Jesús, te va a pasar lo que le pasó a Jesús. El Señor Jesús comenzó con una popularidad tremenda, inmensa, pero en los últimos días de su vida estaba solo. Sus cercanos, sus 3 más cercanos se quedaron dormidos cuando más Él lo necesitaba. ¿Por qué? Porque había empezado obviamente un declive en la popularidad del Señor Jesucristo y también en medida que iba acercándose el final de su ministerio, ya no habían los milagros tan pomposos que se veían al comienzo de este. Hermano, la iglesia de Cristo va a sufrir. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, un libro que es tan mal interpretado y también tan mal enfocado muchas veces, olvidamos el contexto en el cual este se da. El libro de Apocalipsis es un mensaje de Dios enfocado a las 7 iglesias que se encontraban en Asia. Y esas 7 iglesias de alguna manera estaban pasando por distintas situaciones, muchas de ellas pasando por problemas de persecución.
Porque es normal que por causa de predicar el Evangelio vaya a haber persecución. Hermanos, desde el principio los cristianos entendieron esto. Hoy quizás a nosotros no se nos persigue, pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento, y créame que no está tan lejano, en el cual por nuestra fe nos van a comenzar a perseguir. Ya no de una manera quizá como lo hacen hoy, que es desde la perspectiva social. Quizá nos discriminan un poco por nuestras perspectivas, por nuestra cosmovisión, por nuestra forma de ver el mundo. Pero llegará el momento en que les carcomerá la conciencia escuchar el mensaje del Evangelio. Y es ahí donde van a empezar a comenzar las persecuciones para con nosotros. Ahora, los cristianos del principio sabían, a la hora de ver las mismas escrituras, que la persecución era propia de la fidelidad a Dios. Hermanos, los vemos desde el principio. Abel, el segundo hijo de Adán, fue perseguido por su hermano Caín por hacer lo que a Dios le agradaba. Lo vemos en los anales de la historia de la humanidad. Vemos en la historia de Israel cómo, por ejemplo, Miqueas fue abofeteado y fue encarcelado por hablar la palabra de Dios. Vemos también cómo Jeremías fue echado en una cisterna junto a la basura. Y finalmente fue muerto, lapidado. Tenemos el caso de Isaías, que la tradición judía asume que fue aserrado. ¿Sabe usted lo que es ser aserrado? Ser partido por la mitad. A todas las personas que hablan la verdad, la palabra de Dios, en algún momento, de alguna mayor o menor medida, la van a perseguir y la van a tribular. Y Dios ha permitido la tribulación, la persecución como un elemento de santificación. Ahora, el tema, hermanos míos, es que si a ti no te persigue nadie, si a ti no confrontas a nadie con tu vida, es porque tristemente estás viviendo igual que el resto. Y eso es un gran problema. Y tienes que arrepentirte. Porque no estás viviendo como Cristo quiere que vivas. Esteban fue perseguido. Pablo tuvo que salir huyendo. Tuvieron que bajarlo de una muralla con una canasta para que pudiera huir en una ciudad en la cual él se encontraba. Todo aquel que predica el Evangelio va a ser perseguido por proclamar la verdad de Cristo. Y eso es un poco lo que estamos viendo nosotros aquí en este contexto. Tristemente la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia popular, es una iglesia donde no hay cruz, pero es una iglesia donde tampoco hay tribulación ni persecución. Podemos ver iglesias multitudinarias que quedarían verdaderamente vacías si predicaran lo que la Biblia verdaderamente enseña. Si predicaran que hay que tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, esas iglesias se quedan vacías. ¿Por qué? Porque lo que quieren es prosperidad. Lo que quieren es ensanchar el bolsillo y no vaciarse de toda aquella escoria que está dentro de nosotros para que el carácter de Cristo sea formado de una vez por todas en nosotros. Hermanos, hoy tristemente se predica un pseudo evangelio atractivo al gusto del consumidor, que es interesante al hombre, pero la palabra escrita en la Biblia no es de ese tipo. No es así. Ahora bien, es necesario que comprendamos la importancia de predicar el evangelio, de vivir el evangelio y saber que si estamos haciendo eso, vamos de alguna medida u otra a ser perseguidos y atribulados. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 12, lo siguiente. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de la verdad. Porque vuestro galardón es grande. Es una promesa tremenda, inmensa que el Señor Jesucristo nos está haciendo. Pero si no estamos predicando el evangelio genuino, si no estamos llamando al arrepentimiento, si no estamos proclamando el reino de nuestro Señor Jesucristo, la verdad es que no hay manera que nos persigan.
Si tú predicas un evangelio donde dices, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, verdaderamente, todos te van a abrazar, todos te van a querer. Hoy, en la iglesia, hay un símbolo que es muy común, no sé si lo han visto quizá ustedes, que es una cruz es igual a un corazón. Eso significa que la cruz es igual a amor. Y eso es una gran verdad, queridos, pero es una verdad a medias. La cruz es igual al corazón, al amor de Dios, pero también es igual a la ira de Dios. Porque la ira de Dios recayó sobre el Señor Jesucristo para que Él pueda darnos el día de hoy amor a nosotros. Ese es el evangelio verdadero. Porque cuando tú predicas el evangelio vas a empezar a recibir de alguna manera u otra persecución. Esteban lo dijo en su sermón cuando estaba pronto a ser lapidado en ese discurso tremendo que realiza frente a los principales del pueblo, en Hechos capítulo 7, versículo 52. Fíjese lo que dice, él dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, es una tendencia y Esteban lo dice. En el pasado, vuestros padres mataron a aquellos que no anunciaron la verdad. Va a ocurrir en mayor o menor medida. Y lo vemos también en esta misma epístola, en la epístola anterior, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. En Primera de Tesalonicenses, verso 2:15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Se da cuenta cómo esto, la persecución, la tribulación, es algo que sigue a los cristianos? Pero no nos gustan esas palabras. Por nosotros que ojalá no existieran dentro de la Biblia, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar dolor. Pero el Señor Jesucristo dijo esto en Mateo capítulo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí yo os digo, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ciertamente ese no es un mensaje muy esperanzador para nosotros. Pero si tú eres creyente y Dios en su providencia determina que tengamos que pasar por eso, eso es lo que tenemos que pasar. Pero ¿tenemos esa tolerancia? ¿O tenemos esa disposición a pasar verdaderamente por sufrimientos a causa del evangelio? El Señor Jesucristo dijo que aquel que ama su vida la perderá y aquel que aborrece su vida la salvará. Ahora bien, el verso que acabamos de leer, el apóstol Pablo está continuando con la misma idea de lo anterior. Recordemos que él agradece a Dios por el crecimiento que los tesalonicenses habían tenido. Pero luego de un momento, en el versículo 4, él se comienza a jactar y dice que él se gloría delante de las demás iglesias en dos cosas en particular. Dice que ellos perseveraban o tenían paciencia y se mantenían en la fe, pese a las persecuciones y tribulaciones que ellos estaban padeciendo. Y eso era algo sobrenatural para Pablo. Pablo lo reconocía al punto de que él le contaba a las demás iglesias, oye, ¿saben qué? Los hermanos en Tesalónica tienen una fe tremenda. Ellos siguen perseverando en la fe, siguen juntándose, siguen reuniéndose, pese a la persecución y a la tribulación que tienen. Y eso Pablo lo enseñaba como algo realmente sobrenatural. Ahora, en este versículo que leímos ahora, que es la base de nuestro sermón, dice, Pablo está haciendo una declaración que debe traer paz al cristiano. Pero la verdad es que muchas veces no es tan así. Por eso el título del sermón de esta mañana es ¿digno del reino de Dios? ¿En función a qué? En función a lo que dice el apóstol Pablo en esta oportunidad. La idea principal de lo que vamos a estar desarrollando esta mañana es esta. Y esto es el corazón de lo que vamos a ver aquí. Hermanos, Dios sostiene al cristiano fiel en la más férrea oposición. Y le provee todo lo necesario para ser reconocido
como digno del reino de Dios. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar por problemas, pero Dios nos va a sostener. Y Dios quiere que pasemos. Y eso es tremendo, porque Dios quiere que nosotros pasemos por esas situaciones. No es algo que simplemente Dios permite, o quizá por una causa de disciplina para con nosotros permite que pase, sino que Dios desea eso, porque la prueba, la dificultad y en particular la persecución por causa del Evangelio es el crisol que utiliza Dios para purificar nuestra fe, para hacernos madurar. Pedro dice en su epístola: no sufran porque ustedes son pecadores, sino que sufran porque son hijos de Dios. Parafraseando el texto. No debemos sufrir por nuestros errores, debemos sufrir por ser hijos de Dios. Y eso es lo que está hablando acá el apóstol. Ahora, una de las complejidades de este pasaje, y en nuestro primer punto, es que habla del justo juicio de Dios. Y esa expresión de pronto podría traer algún grado de problema en función a lo que dice luego de eso. ¿Por qué? Porque está hablando de que el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, se ve en algo que ya había mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiso expresar con esto en este pasaje? Lo primero, implica que Dios es justo. Si Dios tiene un justo juicio, eso implica que Dios es justo. Y eso nos lleva a un atributo o una perfección de Dios que es la justicia de Dios. Hay personas que dicen o creen que Dios no tiene moralidad humana, pero Dios es el motor, Dios es el corazón de la moralidad humana. Todo lo que es bueno o es malo en función a la naturaleza de Dios. Que Dios sea justo significa que Él es recto en todos sus caminos, en todos sus pensamientos y en todas sus acciones. Y la Biblia es enfática en mostrarnos que Dios es recto, que Dios es justo. Y como Dios es justo, eso también significa que Él actúa y ejerce justicia de acuerdo a sus propios principios, a su propia naturaleza. Eso es lo primero, Dios es justo. Tenemos que recordar, tenemos que interiorizarnos en ese atributo maravilloso de Dios, la justicia que Él tiene. Dios es justo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Moisés dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. Hermanos, Dios es justo y es recto. Él es la medida de todas las medidas. Y como Él es justo y Él es recto, siempre va a juzgar con justo juicio. O sea, todos los juicios o todas las determinaciones que Dios toma son justas conforme a su propia naturaleza. Entonces tenemos que tener eso claro, porque no tan solo hoy, sino que hace muchos años existe una tendencia doctrinal que se denomina el universalismo. ¿Qué es el universalismo? El universalismo consiste en que la Biblia, esto es lo que señalan estas personas que creen en aquello, la Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, no puede castigar ni mandar a un infierno a ninguna persona. Por tanto, al final del día, cuando todo esto acabe, Dios terminará salvando a toda la humanidad. Por eso se llama universalismo, es decir, todo el universo de gente va a ser salvada. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios es justo y que Él actúa, obra y sentencia de manera justa. ¿Conforme a qué? Conforme a su propia naturaleza. Hermanos, por el hecho de que Dios sea justo, es que verdaderamente Él debe castigar al impío. Él debe castigar al desobediente, porque Dios es justo. Uno de los argumentos que habitualmente damos cuando estamos evangelizando con los hermanos, cuando conversamos con las personas, es precisamente ese. Uno le dice: ¿tú crees que mereces el infierno? Y las personas a veces dicen no, a veces dicen sí. No sé. Y uno trata de explicarle para que logren entender.
la importancia de la santidad de Dios. Y uno le dice, ¿tú consideras que un juez haría bien en perdonar a un homicida que está comprobado por todos lados que fue él y declararlo inocente? Y todas las personas dicen no, y uno le ejemplifica mediante eso la justicia divina, la justicia de Dios. Y eso es cierto, hermanos. Dios es justo, por tanto Él va a obrar siempre con justicia. Y si Él no fuera justo, el hecho de que no castigara al pecador, el hecho de que no lo castigara con el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, significaría que Dios no es justo. Note lo que dice el Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice, Dios se juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El hecho de que Dios sea justo es precisamente lo que hace que Él esté enojado con el pecador. Y por eso el hombre está en esta enemistad para con Dios, porque Dios es justo. Entonces, Pablo está animando acá a los hermanos y le está diciendo, Dios es justo y va a dar un justo juicio. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando por tribulación. Entonces, más adelante, la semana siguiente, Dios mediante, vamos a ir viendo cómo es que Él empieza a consolar a los hermanos por medio de esto, de la justicia de Dios. Ustedes están siendo ahora perseguidos, ahora están siendo atribulados, pero llegará el día cuando venga el juicio de Dios y estas personas van a ser castigadas eternamente. Eso es básicamente lo que vamos a ver a posterior. Pero acá es increíble cómo está hablando de el justo juicio de Dios y hablando de eso en función a la persecución y tribulación que los hermanos tienen que pasar, que nosotros tenemos que pasar. Hermanos, Dios va a juzgar y eso es un motivo de esperanza para nosotros. Si a ti te persiguen por tu fe, te discriminan por tu fe o en algún momento determinado nos llegan incluso a quitar la vida por nuestra fe, nosotros debemos saber que Dios hará justicia. La justicia no corre por cuenta de nosotros. Por causa de Cristo no. En ese contexto es cuando el Señor dice que si te dan una bofetada por la otra mejilla, por causa del Evangelio. Porque Él, por causa del Evangelio, puso la otra mejilla. Pero habrá un juicio, vendrá un día donde el juez justo obrará con justicia. Fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermanos, todos van a tener que presentarse delante del juez justo un día. Todos. Tú, yo. Si tú has confiado en Cristo, tú debes estar esperanzado. Pero si tú no has confiado en Cristo, tienes un gran problema. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has creído en Cristo como el Hijo de Dios viviente, tú estás en serios problemas. Porque el justo juicio de Dios viene. En Juan capítulo 5, versículo 29, el Señor nos habla de este juicio justo. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección también, pero de condenación. Es necesario mencionar también que el juicio de Dios ya comenzó. El juicio de Dios no es algo que va a ocurrir al final de los tiempos solamente. El juicio de Dios comenzó cuando el mismo Señor Jesucristo vino a este mundo. Pero eso solamente muestra la inauguración del reino de Dios, pero además también nos muestra una tensión teológica que se llama el ya, pero todavía no. Así se llama, el ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo, el momento de encarnarse en la tierra,
ya comenzó su reinado, pero el momento de la consumación máxima de su reinado será cuando Él venga en su segunda venida. Mientras tanto, estamos en un estado entre el siglo, digamos, presente y el siglo venidero. Cuando el Señor Jesucristo venga, ahí va a consumarse su reino, pero su reino ya ha comenzado. Nunca olvidemos, el Señor Jesús dijo, antes de dar la gran comisión, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo ya está reinando, pero ese reinado se va a consumar en plenitud cuando todos los enemigos sean sujetos. Y el último enemigo que será sujeto va a ser la muerte, cuando Él venga a su segunda venida y venga la resurrección de los muertos. Entonces, hermanos míos, es necesario que comprendamos eso. Ya el juicio ha comenzado, pero va a concluir. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a efectuar finalmente ese juicio. Todo aquel que cree en el Evangelio será salvo. Pero fíjese lo que dice ahí el Señor Jesús. Todo aquel que no cree ya ha sido condenado. ¿Se da cuenta la forma verbal? Ya ha sido condenado. El juicio va a estar al final, pero el juicio ya comenzó. Y estamos hoy por hoy en esta tensión. El juicio vendrá, Dios es un juez justo y Dios va a obrar con justicia en aquel juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Va a venir un juicio y ante ese juicio los libros serán abiertos y todos daremos cuenta de lo que hicieron. La diferencia es que si tú has confiado en Cristo, ese juicio es para bendición o para perdición, en el sentido de perder bendiciones espirituales. Pero para quienes no han confiado en Cristo, el fin de ese juicio es el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Hermanos, es necesario que entendamos esto. Mientras llega ese juicio donde Dios nos hará justicia, es menester que suframos, porque Dios usa el sufrimiento para pulirnos. Es necesario que seamos perseguidos, porque Dios usa la persecución para pulirnos y hacernos mejores. ¿Sabe usted que el nivel de falsas iglesias, de falsos maestros, en los lugares donde la iglesia está siendo perseguida es cero? Porque ningún falso maestro va a querer sufrir por causa de algo que no creen. ¿Por qué estos superapóstoles de la prosperidad no van a predicar a Siria? ¿Por qué? No se van a arriesgar por algo que no creen. Mientras hoy por hoy hay muchos hermanos nuestros que venden sus casas, que dejan sus familias con el fin de ir a esos lugares a predicar el Evangelio del Reino. Ellos sí son de verdad. Porque nadie está dispuesto a sufrir persecución si no está totalmente rendido a los pies de Cristo. Lo he dicho un par de veces, pero creo que es necesario repetirlo. Honestamente, creo que sería maravilloso que en nuestro país nos persiguieran. Estamos tan llenos de iglesias falsas. Estamos tan llenos de falsos maestros, de falsos hermanos. Y si un poquito Dios permitiera que nos remecieran, saldría a la luz verdaderamente quiénes son hijos de Dios y los demás, chao. El cabrito de la oveja se notaría inmediatamente. Pero Dios todavía nos tiene así, por su providencia, por su gracia. Pero si llega el momento, tú tienes que estar listo, tienes que estar preparado. ¿Qué vas a hacer? Analicemos nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por aquel
que dio su vida por nosotros. Ahora bien, cuando Pablo está hablando acá del justo juicio de Dios, esa expresión que se traduce como justo implica que es apropiado. O sea, el juicio justo es un juicio apropiado, es un dictamen, legal, un veredicto definitivo. Esa es la idea de lo que está diciendo acá. Dios va a juzgar y no va a pasar nada por alto. Por su misericordia, si hemos creído en Él, tenemos esperanza. Pero si no te has rendido a Él, lo vuelvo a repetir, tienes un gran problema. Y yo te ruego por la misericordia de Dios, que hoy sea el día en el cual verdaderamente te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Cristo. Yo no te estoy diciendo esto porque tenga un estándar moral mejor que el tuyo. Quizás soy peor que tú, por naturaleza. Pero lo digo como alguien que ha recibido la gracia de Dios, que no tiene ningún mérito en sí mismo. Por eso, por la misericordia de Dios, si no te has arrepentido, te ruego que te arrepientas de tus pecados. Lo segundo que vamos a responder acá es que dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice esto? ¿Qué es demostración del justo juicio de Dios? Y es ahí donde la respuesta viene en el versículo anterior. Acompáñenme por favor al versículo 4 de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Dice, por tanto, que nosotros mismos no gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, lo que es demostración del justo juicio de Dios es la persecución a los santos. Eso es lo que está diciendo acá. Y es increíble eso. ¿Por qué? Porque Dios, cuando permite que los cristianos padezcan y perseveren pacientemente y conserven su fe, está demostrando su justo juicio en la vida de estos creyentes. En otras palabras, queridos, es parte del justo juicio de Dios usar la tribulación para llevar a su pueblo a la perfección. O sea, es una obra justa de Dios. Y eso pudiese parecernos como contradictorio. O sea, el justo juicio de Dios es el que permite que sus hijos padezcan persecución y tribulación por causa del Evangelio. Y uno podría decir, bueno, pero qué injusto es eso, pero si yo ya fui salvado, ¿por qué tengo que sufrir? Y cuando pensamos así somos muy sinvergüenza. Porque aquel que cargó en su espalda, en su cuerpo, los azotes y los clavos, equivalentes a el sufrimiento que tú y yo merecemos en el lago de los fuegos por los siglos de los siglos, Él lo llevó. ¿Y nosotros no queremos sufrir? Esto es demostración. Esta palabra aparece una sola vez en el griego del Nuevo Testamento y dice que es un indicio o una prueba segura. O sea, el hecho de que nosotros pasemos por tribulación, ¿ya? Es una prueba o un indicio seguro de que somos, comillas, dignos del reino de Dios. O sea, es justo por parte del juicio de Dios que aquellos que hemos creído en el Evangelio suframos persecución por causa de Cristo. Y tiene lógica esto. Pareciera que no, pero la tiene. El Señor Jesucristo padeció por su pueblo en su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo padeció por el pecado, nosotros que somos el cuerpo de Cristo debemos padecer por el Evangelio.
Y fíjense que en ese intercambio maravilloso salimos ganando. Salimos ganando. Fíjense lo que el apóstol dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, miren lo que dice Pablo, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, el sufrimiento que Pablo experimentó físico, él lo entendía como ¿qué? Como lo que faltó padecer al cuerpo de Cristo. Entonces, es lo mismo para nosotros. La iglesia debe sufrir porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, es justo esto. Fíjese, no sufriremos nosotros por la eternidad por causa de nuestros pecados, sino que sufriremos en esta vida por causa de Cristo. ¿Qué prefieres? ¿Sufrir en la eternidad por los pecados que tú cometiste o sufrir en esta vida por causa de Cristo? El sufrimiento eterno, hermanos, trae vergüenza, mientras que el sufrimiento por causa de Cristo trae gloria. Entonces, en esta transacción bendita salimos ganando. Pero a nosotros solamente nos gusta ganar. Y entendemos el sufrimiento como algo que no nos produce ninguna utilidad. En economía hay algo que se le denomina el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad consiste en la mejor opción que tú pierdes cuando te decides por un producto. Es decir, cuando tú compras algo, ese dinero que utilizas para comprar eso, tú dejaste de comprar otra cosa. Entonces, lo mejor que tú podrías haber comprado por eso es el costo de oportunidad. Nosotros tenemos en el Evangelio un costo tremendo y ganamos por todos lados. Nosotros ganamos por todos lados. Sufrimos en este mundo, pero tenemos la gloria en el cielo. O la pasamos bien en este mundo y sufriremos por la eternidad. Nunca olvidemos lo que el Señor, lo que Abraham le dice ahí al rico en esa parábola que el Señor Jesucristo enseña en Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro. Donde Abraham le dice al rico, bueno, tú en esta vida tuviste muchos bienes, pero Lázaro puros males. Ahora le toca a Lázaro estar bien. Hermanos, es nuestra esperanza. Si nos toca sufrir, recibámoslo con gozo. ¿Por qué? Porque es el justo juicio de Dios. Es el justo juicio de Dios obrando en nosotros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 14 dice así la palabra, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nótese bien. O sea, si nos toca sufrir, no tenemos que parecer extraño. Hoy estamos sufriendo por Cristo. Es normal. Lo que es anormal es que no suframos hoy por hoy. Pero aguántense un tiempito. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Solo Dios es el único que puede tomar los conceptos de sufrimiento y gozo y convertirlo en palabras de consuelo, porque eso es lo que está haciendo aquí. Él está consolando a los hermanos, Él está diciendo que van a sufrir y que van a ser perseguidos, y lo está consolando. Es increíble esto, pero solo Dios puede hacer eso. Charles Spurgeon dijo esto, hermano mío. Una de las pruebas más evidentes del juicio venidero yace en los sufrimientos actuales de los santos por medio de las persecuciones y tribulaciones. Porque si ahora ellos, por la misma razón que aman a Dios, tienen que sufrir, entonces habrá un estado futuro y un tiempo en el que todo lo que está mal será rectificado. Esa es nuestra esperanza. Si ahora nos toca sufrir, Dios nos va a compensar. Dios no tiene por qué compensarnos. Dios no nos debe nada a nosotros. Pero Él en su gracia ha dispuesto que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él.
El segundo punto que vemos acá es un concepto que quizá nos puede parecer un poco engorroso. Dice que sois dignos del reino de Dios. Y antes de terminar, vamos a responder esto. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el sufrimiento es lo que define la salvación finalmente de una persona? O sea, si dice que por medio del sufrimiento sois dignos del reino de Dios, alguno pudiese pensar que se está refiriendo a que el sufrimiento es aquello que le otorga la salvación a las personas, como una obra de alguna forma. Y lo mencionábamos anteriormente, que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que sea contada a nuestro favor como mérito para alcanzar la salvación. Solo la obra perfecta de Cristo tiene ese mérito. Y nada de lo que nosotros podamos hacer cumple esa misión y esa función. Ahora, la respuesta es un rotundo no. Nadie es digno del reino de Dios. Pero Dios nos hace dignos por medio del sufrimiento. O sea, nadie que sufre es digno, sino que Dios permite y certifica que Él nos ha salvado al darnos el honor, y note bien esto, honor de padecer junto con Cristo. Estos son pasajes que usted no va a sacar en su pancito de vida, hermano. Estos pasajes de sufrimiento no van a estar ahí, es su pan de vida. No van a estar ahí. ¿Por qué? Porque no habla de eso. Solo bendiciones. Fíjese lo que dice Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí todos dicen amén. Amén. ¿Quién no quiere ser heredero y coheredero junto con Cristo? Amén, aleluya. Pero el pasaje continúa, verso 17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En 1 de Pedro 2:21 dice esto. Pues para esto fuisteis llamados. Note bien. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Cristo sufrió, siendo el Hijo de Dios, nosotros también debemos sufrir. ¿Y qué mejor cuando es por causa del Evangelio? Ahora bien, un autor dijo lo siguiente, hermanos. Dios ha diseñado el sufrimiento para que trabaje para nosotros y no contra nosotros. Note bien eso. Para que trabaje a nuestro favor y no en contra de nosotros. No lo creó para cambiarnos, para consumir sino para consumir nuestra impureza y refinar nuestro oro. Él va a proveer de su gracia suficiente a través de las ardientes pruebas de la vida. Y esas pruebas son en realidad evidencia de que Dios está por nosotros y no en contra de nosotros. Ahora bien, nosotros, hermanos, vamos a asumir o deberíamos asumir ese sufrimiento que eventualmente podría venir con gozo, con alegría. ¿O no? ¿O no? ¿Te emociona la idea de sufrir por Cristo o no? Debiese emocionarnos. Debiese emocionarnos. Cuando todos estaban levantando rocas para matar a Esteban, su mirada estaba puesta en el cielo. Y vio al Hijo del Hombre puesto en pie junto al Padre para recibirle. Ahora bien, pese a que quizás experimentemos los más grandes sufrimientos, hermanos míos, como lo hicieron nuestros hermanos de la antigüedad, siempre deberíamos reconocer que no somos dignos de estar en el reino de Dios. Pero Dios permite el sufrimiento para confirmar nuestro estado. Uno de los pasajes que a mí, de las narraciones de los apóstoles, que más me llena de emoción y que impacta mi corazón y me confronta cada vez más, es cuando veo la escena de Hechos capítulo 5, verso 41, cuando los apóstoles, luego de haber sido azotados, haber sido encarcelados, dice esto el relato en Hechos 5:41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estaban felices de haber sido dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Increíble cómo nos confronta la palabra de Dios. Vemos nuestro cristianismo versus el verdadero cristianismo de ellos. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirnos de corazón y pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser cristianos de verdad, no de papel, no de azúcar, que le cae agua y se desvanecen, sino un cristianismo real. El puritano Matthew Henry señaló esto: no podemos merecer el cielo por todos nuestros sufrimientos más que por nuestros servicios, pero nuestra paciencia nos prepara para el gozo prometido, para cuando estemos sometidos a sufrimientos. O sea, los padecimientos que sufriremos por causa del Evangelio nos están preparando para recibir con gozo la eternidad junto a nuestro amado Señor. Policarpo fue uno de los discípulos de Juan. La historia cuenta que ya cuando era muy anciano se levantó una persecución en contra de los obispos o pastores de las iglesias más importantes. Policarpo era de la ciudad de Esmirna. Y el gobernador, para congraciarse con todas estas personas, mandó a buscar a Policarpo para matarle. Cuando lo tuvo enfrente, él le movió, o más bien le incentivó a negar la fe. Él le dijo simplemente: si tú niegas a Cristo no hay problema, puedes seguir adelante. Mírate, estás tan viejo. ¿Cómo vas a estar a esta altura de tu vida padeciendo por algo que no tiene sentido? Quiero leer literalmente la respuesta de Policarpo ante el gobernador para concluir este sermón. Dice: el gobernador, esto es una cita que aparece en los textos de Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva. Dice: el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Y Policarpo contestó: he servido a mi Señor durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. Él mismo: ¿cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Le dijo: tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no le tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más, Policarpo les contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Hermanos, que si el Señor nos permite padecer por causa de Cristo, tengamos la entereza que nuestro hermano también tuvo. Oremos al Señor.